continuando con los métodos de análisis de circuitos. El siguiente método es el análisis de lazo o análisis de mallas, aplicando leyes de Kirchhoff. En este caso, leyes de voltaje de Kirchhoff para el análisis de mallas, ¿no? Bueno, esto es como parte de la materia de circuitos lineales que estoy impartiendo. Bueno, supongamos que tenemos el siguiente circuito, el cual está conformado por 4 resistencias, dos fuentes de voltaje, una independiente de valor de 16 volts y la otra dependiente de 10 veces I0. Si vemos esta I0, pues es la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms. Y bueno, en este caso se nos pide hallar de este valor de I0. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de circuitos? Bueno, inicialmente hay 2 casos. El primer caso es para cuando tenemos en un circuito solo fuentes de voltaje, como es el caso descrito anteriormente. Para ese sistema o circuitos vamos a proceder a aplicar tres pasos siguientes para determinar a partir de los voltajes las corrientes en los lazos, en las mallas. Primer punto, ubicar las mallas o lazos principales en el circuito y enseguida asignar una dirección de corriente en cada lazo. Como paso 2, aplicamos leyes de voltaje de Kirchhoff en cada lazo, respetando ahora ya la polaridad en cada elemento del circuito de acuerdo a la dirección de corriente asignada, o en este caso, pues, elegida. Enseguida usamos ley de Ohm para expresar esos voltajes en términos de corriente y resistencia en cada malla. Y como paso 3, pues resolver el sistema de ecuaciones resultantes para obtener las corrientes que nos soliciten o las cuales son desconocidas. Bueno, para eso les traigo el siguiente ejercicio, el cual pues va a ser un ejemplo que vamos a analizar aplicando pues el método de mallas o de lazos cuando tenemos solo fuentes de voltaje. Bueno, aquí tenemos el circuito. Acá como primer paso nos dice ubicar el número de lazos o mallas, en este caso serían principales. En este caso son 3. Ahí indicadas, recordemos que la definición de malla es la suma de voltajes en una trayectoria cerrada, donde pues, en cada resistor, en este caso, va a haber una unidad de potencial. Entonces la suma alrededor de esa trayectoria tiene que ser igual a 0. Entonces ahí ubicamos 3 mallas, ahí indicadas con esa trayectoria roja: malla 1, malla 2, malla 3. Puede haber otras mallas secundarias, sin embargo, para este método solo se consideran las mallas principales, ¿vale? Enseguida lo que se tiene que hacer es asignar a cada malla una corriente. Entonces aquí lo que se hizo es, en cada malla se asignó una corriente, por ejemplo, para la malla 1, I1, para la malla I2, y para la malla 3, pues una corriente I3. Aquí hay que hacer pues hay que considerar, poner atención en la dirección en que se plantea las corrientes. Acá dice que puede ser arbitrariamente o también podemos elegir como patrón pues una dirección, en este caso a cómo va las manecidas del reloj en el sentido horario, para mayor pues uniformidad, digamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas las corrientes van en ese sentido,
lo cual también es correcto. Sin embargo, pues no necesariamente podemos seguir pues esa línea, ¿no? Nosotros podemos elegir arbitrariamente las corrientes y al final pues nos tiene que dar el mismo resultado. Cabe señalar que una vez elegida las direcciones de las corrientes, esas no las podemos cambiar hasta el final del circuito. Nosotros asignamos cierta dirección. Al final del ejercicio pudo ser que alguna corriente me dio negativa y entonces eso va a querer decir que entonces la corriente que yo, o la dirección de corriente que yo asigné en esa dirección, pues no es la correcta. La correcta es en sentido contrario. Si yo quiero considerar ese signo negativo que por alguna razón al final de la solución me dé como resultado, ¿no? Hasta ese momento yo voy a conocer las direcciones correctas de las corrientes, ¿no? Bueno, como tercer paso, pues se plantean las ecuaciones en cada malla respetando la polaridad dada por la dirección de corrientes. Y finalmente resolver el sistema de ecuaciones. Este ejercicio o circuito, sea por mallas, lo vamos a ir resolviendo por pasos, por secciones, primero analizando la malla 1, luego la malla 2 y luego la malla 3. En cada paso, por ejemplo, la malla 1, la corriente I1 va a ser dominante. En el caso, por ejemplo, que estemos en la malla 2, la corriente I2 va a ser la dominante sobre las otras dos corrientes. La malla 3, en este caso, cuando estemos en esa malla, la corriente I3 sería la dominante respecto a I1 y I2. Bueno, ¿cómo empezamos a solucionar? El primer paso, pues, como mencioné, primero me centro en la malla 1. Ahí ya está elegida la corriente o la dirección para I1. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser asignar las polaridades en función de la dirección de la corriente. En este caso, como va en sentido horario, la polaridad o el voltaje que va a caer en 4 ohms va a tener una polaridad más. Nosotros recordamos que por donde entra la corriente es el signo de polaridad positiva. Entonces sería más en esta parte, empieza la resistencia de 4 ohms, y luego en 2 ohms sería más el voltaje que habría en 2 ohms. Entonces, asignado pues ya las polaridades, lo que voy a hacer es aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, que recordemos, nos dice que la suma de voltajes en una trayectoria cerrada, que en este caso sería la malla 1, tendría que dar igual a 0. Entonces, comenzando en la dirección horario, el primer signo que me encuentro, la fuente de voltaje sería negativo, entonces sería menos 16 volts, más el voltaje, o la caída de voltaje que hay en 4 ohms, sería más B en 4 ohms, más el voltaje en 2 ohms, sería igual a 0. Siempre tomando como criterio el primer signo que me encuentro en la dirección horaria. En este caso, me quedaría esta expresión para las tensiones. Lo que sigue ahora es expresar ese voltaje en términos de las ecuaciones de corriente y resistencia, que es lo que me dice la relación de ley de Ohm, ¿no? Ahora, en el siguiente paso, pues estos menos 16 volts los paso del otro lado de la igualdad, quedan de este lado, y aquí me queda V4 más V2, que aquí ya están expresados en términos de corriente y resistencia. Si yo analizo el voltaje, o si yo quiero calcular el voltaje en 4 ohms, pues tengo que multiplicar resistencia por corriente. El valor de la resistencia sería 4 ohms, y el valor de la corriente, si yo me doy cuenta, aquí hay dos corrientes involucradas. I1 de la malla 1 e I3, que salía de la malla 3. Entonces, lo que voy a hacer ahí, voy a ver primero el sentido de las corrientes. I1 veo que va en dirección contraria a I3. Entonces va a haber se están contrarrestando. ¿Quién va a dominar respecto a quién? Pues como estoy en la malla 1, pues la que va a ser dominante va a ser I1. Entonces va a quedar 4 ohms por
I1 menos I3. Como se muestra aquí, 4 veces I1 menos I3. Más el voltaje en 2 ohms, que sería, ¿qué corrientes están involucradas? Pues I1 e I2. Como estoy en la malla 1, sería 2 veces I1 menos I2. Y eso igual a 16. Bueno, reduciendo los términos, me queda la expresión de la ecuación 1, que sería 6 veces I1 menos 2 veces I2 menos 4 I3, eso igual a 16. Esos mismos pasos voy a aplicar ahora en las tres mallas restantes, en la malla 2 y en la malla 3. Aquí, bueno, me queda una expresión de ecuación 1, de I1, I2 y I3. Para yo poder resolver esa ecuación necesito otras dos ecuaciones que voy a obtener de la malla 2 y la malla 3. Para la malla 2, que está aquí otra vez el circuito representado, pero para la malla 2, en función de la corriente I2, entonces asigno las caídas de voltaje en las resistencias en función pues de la dirección de la corriente, entrando por el positivo en 2 ohms y en 8 ohms. Recordemos que M2, digo que I2 en la malla 2 ahora va a ser la dominante I2. Entonces aplico leyes de Kirchhoff en la malla 2, comenzando, bueno, en la dirección igual horario. El primer signo que me encuentro es menos 10 y 0, más el voltaje en 2 ohms, ¿no? Más el voltaje en 8 ohms. La suma de esos voltajes en esa trayectoria cerrada dice leyes de Kirchhoff de voltajes que debe ser igual a 0. Ahora aquí pues una condición, I0 es igual a 3. Bueno, yo observo que en la resistencia de 6 ohms la corriente que fluye es I0, que es la que yo asigné como I3. Entonces, pues ambas son igualdad. I0 pues sería igual a I3. Para no manejar ya muchas variables, de una vez sustituyo el valor de I0 por I3, entonces me queda menos 10 I3 más el voltaje en 2 ohms. Ahora considerando la trayectoria de I2 sería I2 menos I1. 2 veces I2 menos I1 más 8. ¿Qué corriente pasa por 8 ohms en esta malla? Pues I2 e I3, como estoy en la malla 2, sería la dominante I2 menos I3. 8 veces I2 menos I3. Eso igual a 0. Y pues ya lo que me resta es simplificar pues esta expresión aplicando álgebra. Y me queda finalmente mi ecuación 2, que me dice que es igual a menos 2i1 más 10i2 menos 18i3 igual a 0. Vuelvo a hacer lo mismo ahora para la malla 3, ¿no? Asigno las polaridades en los resistores de acuerdo a la corriente, a la dirección de I3. Ahí se muestran cómo están asignadas de acuerdo a la dirección de I3, y aplico leyes de voltaje de Kirchhoff en la malla 3, comenzando en la dirección horario, ¿no? Con el voltaje en 6 ohms. Entonces el primer signo que me encuentro sería más voltaje en 6 ohms más voltaje en 8 ohms más voltaje en 4 ohms, ¿no? En esa misma dirección horaria. Eso debe ser igual a 0. Ahora, expreso ahora en términos de resistencia y corriente el voltaje, que por ley de Ohm yo sé que el voltaje en 6 ohms es resistencia por corriente, que en este caso sería 6 veces I3. Aquí en 6 ohms la única corriente que pasa es I3, entonces sería 6 veces I3. Para el voltaje en 8 ohms, pues la resistencia de 8 ohms pasan dos corrientes, pasa I3 e I2. Como estoy en la malla 3, sería 8 veces I3 menos I2. Más el voltaje en 4 ohms, sería las corrientes involucradas, sería I3 menos I1. Entonces sería 4 veces I3 menos I1. Resolviendo, simplificando, me quedaría la expresión para la ecuación 3, que en este caso sería menos 4i1 menos 8i2
más 18 y 3, todo eso igual a 0. Acá les muestro aquí la lista de ecuaciones que yo obtuve de cada malla, aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff, pero ya en términos de corriente. Aquí obtengo ecuaciones, bueno, aplico ley de voltajes para que den las expresiones en términos de corriente. Entonces tengo 3 incógnitas, 3 ecuaciones, las cuales yo voy a resolver por, o sea, algún método que yo conozca, puede ser determinante, Gauss-Jordan, ¿no? Regla de Kramer. Y bueno, acá está expresado, bueno, en modo de pasos, para la solución del sistema de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Jordan. Recordemos que este método pues es un método que involucra operaciones entre renglones, podemos multiplicar por constantes, de tal manera que yo al final busque una matriz con una diagonal de unos, ¿verdad? En ese momento yo obtengo la solución de mi sistema de ecuaciones. Aquí les muestro una serie de pasos que se va haciendo entre filas. Por ejemplo, primero, para volverlo 1, pues multiplicas un sexto por todo el renglón, para volverlo 1, y todo ahí va desglosado por pasos para llegar a formar una diagonal de unos. Bueno, lo pueden revisar. Aplicando pues entonces este método, llegó a que I1 vale menos 18 séptimos, I2 vale menos 54 séptimos, e I3 vale menos 4 amperes. ¿Qué podemos rescatar o qué podemos ver de aquí? Que todas las corrientes en este caso me dan negativas. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan, al inicio de la explicación les mencionaba que esa elección de corrientes pudiera ser arbitraria, y al final pues el que me va a dar el resultado real o correcto de las corrientes pues es este resultado. ¿Qué quiere decir entonces? Que la forma de cómo asigné las corrientes inicialmente, pues bueno, no que sea incorrecto, fue correcto en su momento para solucionarlo. Sin embargo, lo correcto es que todas las corrientes vayan en sentido contrario. En este caso, porque todas fueron de valor negativo. Entonces aquí está I1, I2 y I3 ya cambiadas de signo. Entonces ya en el circuito lo que va a pasar es que pues ahora las direcciones de la corriente pues cambian, que sería lo correcto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Supongo que se les pide a ustedes que calculen el voltaje en 2 ohms y el voltaje en 4 ohms. Vamos a suponer que les piden esos datos aparte de I0. I0 entonces, que era una pregunta del ejercicio inicial, 0, pues yo veo que aquí vale I3, como van en sentido contrario, I0 valdría menos 4 amperes, ¿vale? Bueno, ¿cómo voy a hacer para encontrar el voltaje en 8 y en 4 ohms? Primero lo que tengo que ver de todos estos resultados es ver cuál es la corriente dominante de esas tres. Veo que es I2. Entonces, a partir de esa corriente dominante voy a empezar a describir pues las polaridades en los resistores. La siguiente dominante es la I3 y la menos dominante es la I1. Entonces, ¿dónde anda la corriente I2? Pues aquí en la malla 2. Si se dan cuenta, ya están las polaridades asignadas en la de 8 ohms y 2 ohms, tomando como referencia I2, ¿verdad? Ahí está, I2. Ahora, ¿quién es la siguiente corriente dominante? I3. Entonces, I3, pues ahí está en la de 6 ohms, ¿no? Aquí obviamente I3 aquí pasa también en 8 ohms, pero como la dominante es I2, pues entonces respeto la polaridad que me dio I2. En la de 4 ohms, pues ahí está asignada la de I3, porque I3 es más grande que I1, entonces la polaridad que va a seguir es la de I3. Y pues ya están realmente asignadas las polaridades de todas mis resistores. Entonces
Lo que yo voy a hacer ahora es calcular cuánto voltaje hay en la resistencia de 4 ohms. Para ello, pues, recuerdo ley de Ohm que me dice que es resistencia por las corrientes que están involucradas en 4 ohms, que en este caso sería I3, ¿no?, que es la dominante, menos I1, que aquí está. El voltaje 4 ya 4 ohms sería I3 menos I1. Ya haciendo las operaciones me da un valor de 5.72 volts. Lo mismo puedo hacer para el voltaje en 2 ohms, que sería 2 ohms por I2 menos I1. Entonces aquí sería el voltaje en 2 ohms, sería 2 ohms por I2 menos I1. Aquí están los valores de I2 7.71 menos I1, que vale 2.57. Ese valor me da 10.28 volts, ¿no? ¿Cómo sé que lo que hice es correcto? Bueno, si yo aplico una malla en esta trayectoria de la malla 1, porque yo ya sé el valor del voltaje en 4 ohms y el voltaje en 2 ohms, puedo hacer pues una malla y se debe cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aplico ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, comenzando con la fuente de voltaje y yendo en la dirección horario, sería menos 16 volts, más voltaje en 4 ohms, más voltaje en 2 ohms. Eso va a ser igual a 0. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de voltaje en 4, voltaje en 2 ohms, que aquí está 5.72 y 10.28 volts. Y pues veo que realmente lo que me da pues es 0, lo cual me dice que los cálculos que yo he hecho pues son correctos. También aquí hice otra ampliación del circuito para calcular el voltaje en 8 ohms. Para calcular el voltaje en 8 ohms está involucrada I2 e I3. ¿Quién es dominante entre I2 y I3? Pues I2. Entonces sería 8 veces I2 menos I3. Y bueno, haciendo ahí ya las operaciones, me queda un valor de 29.68 volts. La caída de tensión en 8 ohms. Ahora aplico ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, porque ya conozco el voltaje en 2 ohms, en 8 ohms, y bueno, el valor de 10 y 0, pues lo puedo determinar fácilmente porque ya sé cuánto vale I0, vale menos I3, es decir, menos 4. Entonces, yendo en la dirección horario, el primer signo que me encuentro en la fuente dependiente sería menos 10 y 0, menos B2, el voltaje en 2 ohms, menos el voltaje en 8 ohms, ¿vale? Eso debe ser igual a 0. Como mencioné, I0 es menos 4 amperes, ya lo sustituí, menos 10 por el valor de I3 negativo, menos el voltaje en 2 ohms, que sería 10.28, ya lo teníamos por acá, 10.28, menos el voltaje en 8 ohms, que fue el que acabé de calcular. Y si hago esta operación, el resultado me da aproximadamente 0. Entonces, espero que pues esto les pueda aún más ayudar a entender un poco más sobre la solución de los circuitos usando el método de láser. Por el momento, pues me despido. Gracias por su atención.